Hola, buenas tardes a todos. Aunque ya me conocéis porque os impartí una asignatura en el anterior semestre, pues bueno, me vuelvo a presentar. Me llamo Elena García, soy investigadora de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Niño Jesús y soy la responsable de los proyectos de investigación en leucemia pediátrica. En este semestre, en la asignatura de investigación en cáncer infantil, os voy a impartir 4 clases. La primera de ellas es la de hoy, el tema 1, que hablaremos sobre la introducción a la investigación en oncología pediátrica desde la investigación básica a la práctica clínica. El tema 4, hablaremos de las técnicas de laboratorio y su aplicación en oncología pediátrica. En el tema 5, hablaremos de modelos preclínicos, modelos in vitro e in vivo. Y finalmente, en el tema 11, hablaremos de los avances que hay actualmente en el estudio de la leucemia y linfoma. Bueno, un poco el índice de la clase de hoy, pues es este que os pongo aquí. Vamos a hablar de una introducción muy somera. Vamos a hablar de algunos conceptos. Vamos a hablar de las fases de la investigación translacional. Os voy a dar unas pinceladas acerca del tipo de investigación translacional que se está llevando a cabo en el Niño Jesús. Y finalmente acabaremos con las perspectivas y conclusiones y también pues siempre unas diapositivas de bibliografía que sabéis que me gusta poneros para que quien esté interesado pueda investigar o leer más en profundidad acerca del tema del que tratamos. Bueno, la primera pregunta de todos sería, o la primera pregunta que nos deberíamos hacer o que nos haríamos sería, ¿cómo integrar la investigación básica y la práctica clínica? Pues esta pregunta ya se la hizo el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en 1971. Y en esta fecha, este presidente declaró la guerra contra el cáncer, promulgando la National Cancer Act, naciendo así el Programa Nacional del Cáncer. Con este programa, el presidente de los Estados Unidos destinó 1,6 billones de dólares en los 3 primeros años de su mandato y bueno, incluso su director reportaba todo directamente al presidente. O sea, eso significa que estaba muy involucrado en este programa, ¿vale? ¿Para qué desarrolló este programa? Pues para que toda esta inversión fuese finalmente transferida o fuese traducida realmente a una mejora en la salud y en la vida de los enfermos o de los pacientes. Al cabo del tiempo, cuando cuantificaron la efectividad de esta gran inversión, ¿vale? Los datos no fueron tan buenos como se pensaban. ¿Por qué? Pues porque cuando cuantificaron la mejora de la esperanza de vida en años entre 1970 y el año 2000, ¿vale? Sí que obtuvieron una mejora de media de 6 años de la mejora de la esperanza de vida de los pacientes. Sin embargo, realmente los pacientes que habían mejorado esa esperanza de vida de media unos 4 años eran los pacientes que tenían enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, los pacientes que tenían cáncer mejoraron o tuvieron una mejora en la esperanza de vida de menos de 1 año. Y entonces, pues los que se encargaban de toda esta inversión y de todo este tema, pues se preguntaron qué estaba fallando, qué se estaba perdiendo. ¿Cómo es posible que con tanta inversión no había repercutido de la misma manera en una mejora de los pacientes que habían desarrollado? De hecho, cuando se analizó o se estudió de forma más específica entre estos años la inversión que se había hecho a la investigación básica, los datos indicaban que hubo una inversión exponencial en esos proyectos o en esos laboratorios que se centraban en el estudio o en la investigación básica. Sin embargo, la inversión en investigación clínica fue muchísimo menos. Con todo este preámbulo, nació un concepto que se denomina el Valle de la Muerte. ¿Qué es el Valle de la Muerte? Pues es el espacio que existe entre la investigación básica y el desarrollo clínico. Y entre este espacio, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que el científico espera que los clínicos entiendan lo que está haciendo y lo que es su desarrollo científico. Sin embargo, los clínicos esperan que los investigadores entiendan lo que ellos necesitan. Entonces, el establecimiento de puentes entre lo que el clínico necesita y lo que el investigador realmente estudia es lo que se define como la investigación translacional,
¿de acuerdo? Posteriormente a este primer concepto del Valle de la Muerte o definición de investigación translacional, surgieron otros autores que describieron, en vez de un único Valle de la Muerte, dos valles de la muerte, que os los represento aquí, ¿no? Uno que va desde la investigación básica a la ciencia clínica, ¿vale? Y otro que va desde la ciencia clínica a realmente la práctica clínica. Pero bueno, si queréis, aquí os he puesto la bibliografía, con lo cual, si queréis leer más acerca de este tipo de conceptos, pues están en las últimas diapositivas. Uno de los conceptos que estamos tratando aquí, vamos a definirlos. Pues la investigación básica es un tipo de investigación científica que busca generar nuevos conocimientos sobre los fundamentos de los fenómenos y hechos observables. La investigación clínica es un tipo de investigación en la que se estudian personas o datos o muestros de tejido de personas para entender la salud y la enfermedad. Las investigaciones clínicas ayudan a encontrar formas nuevas y mejores de detección, diagnóstico, tratamiento y prevención de una enfermedad. Y finalmente, la investigación translacional es el proceso que busca convertir los hallazgos de la investigación básica en aplicaciones clínicas que realmente mejoran la salud de los pacientes. Dentro de la investigación translacional existen dos acciones que ocurren normalmente o que ocurren en una proporción menor de lo que deberían ocurrir, que son el diseño, el descubrimiento y el diseño de los prototipos y el desarrollo preclínico. Y como veis en esta figura, que se muestra que están como por debajo de la investigación básica y del desarrollo clínico. ¿Por qué? Pues porque es que las acciones que dirigen la investigación translacional tienen muchísima menos financiación que las acciones que dirigen la investigación básica o el desarrollo clínico. Y esto es una limitación muy grande para que al final los avances que hacemos en el laboratorio repercutan finalmente en lo que es la mejora de la salud de los pacientes. Bueno, este esquema también así me gusta porque en medio de preguntas pues define qué es cada cosa, ¿no? La investigación básica pues lo que hace, lo que quiere, lo que pretende es determinar cómo funciona algo. La investigación translacional, si ese algo puede ser realmente estudiado en las personas, ¿no? Lo podemos trasladar a las personas. Luego, además, hay una serie de estudios de eficacia. ¿Por qué? Porque lo que quiere determinar es si hay efectos secundarios o efectos específicos, ¿de acuerdo? Y finalmente, si en todo este proceso se tiene que estudiar también si esto que hemos desarrollado en el laboratorio, de forma en fases clínicas y en fases preclínicas, realmente funciona en la vida real. En cuanto a las fases de la investigación translacional, podemos diferenciar cuatro, ¿vale? La investigación básica preclínica, que es la que nos centramos nosotros y luego os contaré un poco, estudios de eficacia y seguridad en los modelos clínicos, la implementación en la práctica clínica y finalmente la evaluación del impacto en la salud pública. La primera fase, que es la investigación básica preclínica, tiene como objetivo descubrir mecanismos biológicos del cáncer y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. ¿Cuáles son las actividades clave para ello? Primero, identificación de mutaciones genéticas y biomarcadores específicos del cáncer. Segundo, el desarrollo de modelos preclínicos, es decir, cultivos celulares, organoides, modelos animales. ¿Para qué? Para poder estudiar el comportamiento, la interacción de las células tumorales con su ambiente, poder ensayar pues la viabilidad celular en determinadas circunstancias, etcétera, ¿vale? Poder analizar la expresión génica, etcétera. Tercero, descubrimiento de nuevas moléculas terapéuticas, nanopartículas, anticuerpos monoclonales. Y cuarto, optimización de fármacos existentes para su posible uso en oncología pediátrica. Aquí os pongo un ejemplo de esta primera fase de la investigación translacional, que es la identificación de la mutación ALK en neuroblastoma, que llevó al desarrollo de los inhibidores de ALK. La segunda fase se centra en estudios de eficacia y seguridad en modelos clínicos. El objetivo será evaluar la seguridad y eficacia de nuevas terapias en estudios controlados. Actividades clave en esta segunda fase, pues ensayos clínicos en fase 1 y 2, cuyo objetivo va a ser probar la seguridad, probar las dosis y la efectividad de esas dosis en pequeños grupos de pacientes. Ya hemos pasado del laboratorio a los pacientes reales, ¿vale? Luego también se van a
a adaptar estrategias de reposicionamiento de fármacos. ¿Esto qué significa? Pues que fármacos que ya están aprobados para otras enfermedades se van a utilizar y se van a estudiar para la enfermedad en concreto tumoral que tú estés estudiando, ¿vale? Tercero, el uso de datos de medicina personalizada para seleccionar tratamientos según el perfil genético del paciente también estará dentro de esta segunda fase de la investigación translacional, ¿vale? Esto está ahora está muy en boca de todos y está muy de moda porque realmente se está viendo que el mismo tratamiento para pacientes que parece tener lo mismo, no funcionan exactamente igual. Entonces hay que personalizar esa medicina, porque hay otros determinantes que no conocemos en este momento y que también son importantes para la eficacia del tratamiento que se quiera poner al paciente. Por ejemplo, la reintroducción de la terapia CAR-T, en leucemias infantiles, ¿vale? En la fase 3 ya vamos a implementarlo a la práctica clínica. El objetivo será integrar nuevos tratamientos en la práctica clínica y protocolos estandarizados, ¿de acuerdo? ¿Qué actividades clave van a tener lugar en esta fase 3? Pues primero ensayos clínicos en fase 3, que van a comparar los nuevos tratamientos con la terapia estándar. Es decir, aquí vamos a querer comparar el beneficio versus el riesgo, porque a lo mejor hemos desarrollado pues un tratamiento, pero que los beneficios que parece que es muy bueno, pero los beneficios comparados con el anterior pues no son tantos y además ponen en riesgo determinados factores o en riesgo a los pacientes en determinada situación. Con lo cual, pues todo eso también hay que contemplarlo. Luego, además, habrá que crear una serie de guías clínicas y consensos basados en la evidencia, ¿vale? Habrá que capacitar a los profesionales sanitarios en el uso de nuevas terapias. Y también habrá que evaluar el acceso a medicamentos innovadores y también colaboración con las agencias reguladoras como la FDA o la EMA, porque sin esto finalmente nuestra investigación, aunque esté en el último paso, no vamos a poderla transferir a la sociedad, porque todo esto tiene que estar perfectamente regulado, ¿de acuerdo? Y por último, hay que evaluar el impacto realmente en la salud pública. El objetivo es medir el impacto del tratamiento en la población pediátrica con cáncer y mejorar estrategias de prevención y seguimiento. ¿Qué actividades se van a llevar a cabo en esta fase? Pues uno, estudios epidemiológicos para analizar la reducción de la mortalidad y efectos secundarios a largo plazo. Porque claro, nosotros sacamos conclusiones en un tiempo limitado, pero realmente hay que evaluar, una vez que se apruebe esto, si esto a lo largo del tiempo pues puede estar generando efectos secundarios, etcétera. Pues, por ejemplo, la vacuna del COVID se aprobó en el laboratorio, se puso a la población, pero realmente después de años o después de un largo tiempo hemos empezado a conocer algunos efectos secundarios que no se podrían haber valorado en el espacio de tiempo en el que se desarrolló y se aprobó ese medicamento, ¿de acuerdo? También en esta cuarta fase tendrá lugar el desarrollo de programas de seguimiento para pacientes pediátricos sobrevivientes de cáncer. Se evaluará el impacto económico y social de estas nuevas terapias y se optimizarán los programas de detección temprana y prevención en poblaciones de riesgo, ¿vale? Un ejemplo, pues programas de seguimiento a largo plazo han revelado la necesidad de controlar los efectos adversos tardíos en pacientes tratados con radioterapia en la infancia, por ejemplo. Pues ahí hay una publicación que habla de esto, ¿vale? A ver, uy, ahora. Entonces, esta investigación translacional pues tiene barreras y además tiene mucho margen de mejora, ¿no? ¿Qué barreras tiene? La primera, una desconexión entre investigadores. Es verdad que a veces es difícil que haya una conexión perfecta y adecuada entre los distintos investigadores, los básicos, los clínicos y los de otro ámbito del proyecto en el marco que tú estés estudiando. Es a veces un poco complicado, pero esto es muy importante que mejore, ¿vale? Limitaciones en la financiación. Hemos dicho que hay muy pocos recursos y que son muy limitados, ¿vale? Para este tipo de investigación translacional. Y luego la regulación y la burocracia. Pues la regulación y la burocracia suele atrasar mucho el desarrollo de de un fármaco, de una terapia o de un medicamento pueda estar siendo utilizado, pueda ejercer su función de una forma rápida en la sociedad, ¿vale? Porque existe mucha regulación y mucha burocracia para dar carta blanca a esa nueva terapia, ¿vale? Entonces, ¿qué estrategias de mejora debe tener esta investigación translacional? Pues uno, lo que acabo de decir,
pues que los equipos tienen que ser además multidisciplinarios, ¿vale? Pues, los biólogos, médicos, enfermeros, químicos, cada uno realizará su función en el ámbito que le toque, pero es muy bioinformáticos, analistas de datos, o sea, a día de hoy la investigación translacional tiene que estar enriquecida de un montón de disciplinas, ¿de acuerdo? Además, tiene que alimentarse de programas de investigación integrados y la formación del investigador translacional tiene que ser muy importante, ¿vale? Porque, eh, como acabamos de decir, difiere en muchos aspectos de lo que es la investigación básica. Ya trata con personas. Entonces, esto es muy distinto de estar en el laboratorio con las células, con compuestos químicos o incluso con modelos animales. Aquí os he puesto un extracto del BOE del 28 de marzo del 2016, en el cual el Instituto de Salud Carlos III habló de financiación y de abrir una convocatoria en la que se financiaba ya la investigación translacional y clínica sobre la salud humana, ¿vale? Como veis, pues hace 10 años, tampoco hace tanto. Y lo que definía aquí el BOE era que en este tipo de investigación se centra en el conocimiento de los mecanismos implicados en las enfermedades y su transferencia a las aplicaciones clínicas. Y esto es lo más importante, ¿vale? A día de hoy, desde entonces, cada año, pues el Instituto de Salud Carlos III publica su programa de financiación anual en el que financian pues, a muchos tipos de investigación, ¿no? Entre ellas, pues la investigación básica y la investigación también translacional, ¿no? Aquí os he puesto pues, un pantallazo de algunas de estas convocatorias, ¿no? Pues generación de conocimiento científico y técnico y desarrollo experimental, su programa de fortalecimiento institucional, programas para promover la transferencia del conocimiento, etcétera. La de este año pues se ha cerrado justamente ayer y bueno, pues aquí hay una gran oportunidad para muchos científicos y clínicos para poder desarrollar proyectos de investigación translacional y que sean financiados por el Instituto de Salud Carlos III. Bueno, como acabamos de decir, pues es que sin inversión no vamos a poder desarrollar esta investigación translacional, ¿no? Y nada, aquí os pongo algunos datos. La Clinical and Translational Science Award de Estados Unidos en el 2023 pues invirtió 54 millones de dólares en investigación translacional. La Comisión Europea con sus programas Horizonte 2025-2027 pues ha invertido 8,3 billones en salud y en el caso del Instituto de Salud Carlos III, pues en el año 2025 la concesión de subvenciones de la acción estratégica en salud para el periodo 2024-2027 pues fueron de 159. Me parece mucho, sí, pero es verdad que es muy caro este tipo de investigación. Entonces, pues los recursos tienen que ser, además de potentes, tienen que ser continuos. Y eso a veces pues no se consigue. Bueno, os he dicho que sí que os iba a dar unas pinceladas de qué tipos de investigaciones translacionales estamos llevando a cabo en la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Niño Jesús y no voy a profundizar mucho en ellas porque sé que vais a tener unas clases específicas de este tipo de terapias avanzadas, pero bueno, ya que estamos hablando de esta investigación translacional, sí que me gustaría presentarlo de una forma muy, muy resumida, ¿vale? En nuestra unidad, la investigación translacional se basa principalmente en las estrategias de inmunoterapia. Actualmente existen 3 tipos de terapias avanzadas. Una de ellas es alocelivir, otra es la inmunidad celular adoptiva con TILs y la tercera es la inmunoterapia celular adoptiva con células CAR-T, ¿vale? ¿Qué es el alocelivir? Bueno, pues empezamos por el alocelivir. El alocelivir es un tipo de terapia celular que se desarrolló para los pacientes pediátricos oncológicos que tenían tumores sólidos, refractarios o en recaída, ¿de acuerdo? Se basa en que las células madre mesenquimales son infectadas con un virus, que es un virus oncolítico, que significa que solamente se va a alisar en las células tumorales, denominado adenovirus humano y COVID-5, ¿vale? Y
este halocelibir o esta célula madre mesenquimal en la que tiene dentro el virus funciona como un caballo de Troya, de tal manera que cuando se infunde al paciente, esas células madre con el virus dentro, pues va a viajar por el organismo hasta donde está el tumor. Y una vez que está en el tumor, va a liberar el virus y va a permitir que el virus lise específicamente a las células tumorales. ¿De acuerdo? Un ejemplo de cómo, bueno, un ejemplo, cómo el desarrollo histórico de esta terapia celular se resume en esta diapositiva, ¿vale? En el que en un primer momento, pues una fase de estudios preclínicos en el laboratorio, en el que a ratones inmunodeficientes se les desarrolló tumores, ¿vale? Y se les trató con esta terapia celular, con el halocelibir, obteniendo resultados prometedores y muy buenos en cuanto a la disminución de los propios tumores, ¿vale? Una vez que se extrajeron estas conclusiones de los ensayos preclínicos, se realizó un primer ensayo clínico, ¿vale? Este primer ensayo clínico se hizo en el marco, se hizo con una serie de pacientes de uso compasivo, ¿vale? En el marco de uso compasivo. Y los resultados de este primer ensayo clínico se podrían resumir en que se caracterizaron pacientes eh, que sí respondieron a la terapia y pacientes que no respondieron a la terapia. Los que sí respondieron a la terapia, pues o ser respondedor se asoció a que el virus en las células madre mesenquimales tenía mayor capacidad replicativa y los pacientes que no fueron respondedores se asociaron a una mayor fibrosis que podía estar indicada, o sea, podría ser consecuencia de los ciclos de radioterapia que habían recibido los propios pacientes. Aún así, después de este primer ensayo clínico se obtuvieron muy buenos resultados de eficacia y seguridad. Después de este primer ensayo clínico, pues abrieron también, estos experimentos abrieron o dio lugar a otro tipo de preguntas de cómo funcionaba esta terapia y cómo se podía todavía mejorar. Entonces se volvió a pasar a estudios en el laboratorio. En este caso, los estudios con el halocelibir, perdón, se hicieron a modelos inmunocompetentes, que ya es más, se acerca más a la realidad, ¿no? Porque al final los pacientes sí son inmunocompetentes, no son como ratones inmunodeficientes. Y como consecuencia de estos estudios, se ha desarrollado un segundo ensayo clínico en fase 2, en el que en este caso lo que se pretende es generar la medicina, generar la terapia celular a partir de células mesenquimales de donantes sanos, de tal manera que se llame halocelibir. ¿Esto qué significa? Que cualquier paciente va a poder recibir la medicina a partir de unas células que son comunes para todos, a partir de donantes sanos. ¿Por qué? Pues porque el primer ensayo clínico se hacían a partir de los propios pacientes enfermos, ¿vale? Y una mejora es que se genere una medicina universal, que puedan ser a partir de la médula de cualquier donante sano. Y en este momento pues se está desarrollando este estudio. Vale. El segundo tipo de terapia avanzada que se desarrolla en el laboratorio es la investigación con linfocitos infiltrantes de tumor, que son, como su nombre indica, los linfocitos que se sacan de los propios tumores sólidos, ¿no? De los niños de los niños que tienen cáncer, ¿no? Estos TILs forman parte del microambiente inmune tumoral en el que se encuentran las células inmunes, tanto las células protumorales como las antitumorales. Y en este caso los TILs son linfocitos antitumorales, ¿vale? ¿Por qué? Porque se encargan de la vigilancia inmune. Entonces, ¿su función cuál va a ser? Pues si la célula tumoral tiene una serie de mutaciones en el ADN que se van a transcribir a RNA y que se van a traducir a proteína, esa proteína cuando se presente en la membrana de la célula tumoral, pues está presentando unos antígenos nuevos, ¿vale? Y la célula, el linfocito, se encarga de esa vigilancia inmune. Y cuando se encuentra esa célula tumoral que está presentando esos nuevos epítopos como consecuencia de esas mutaciones que tiene, el linfocito T lo va a poder reconocer, ¿de acuerdo? Es decir, la tercera de las frases que aquí pone, reconocimiento específico de antígenos asociados a tumor y neoantígenos, ¿vale? Tienen TCRs específicos antitumorales y además es policlonal. Significa que va a haber muchos clones porque van a poder reconocer a muchos antígenos. Y su presencia, la presencia de estos TILs en los tumores sólidos se relaciona con un buen pronóstico.
Actualmente este es el ensayo clínico que está activo. Bueno, y por último hablar también de la terapia con CAR-T. La terapia con CAR-T, pues actualmente pues de forma rutinaria se administra a los niños que necesitan esta terapia en el hospital el Tisange de Clouzet de Novartis y está indicado para pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda B y jóvenes adultos, ¿vale? En el Hospital Clínic de Barcelona sabemos que también han desarrollado este CAR-T que se llama el ARI-001, ¿vale? Y está indicado para pacientes adultos con leucemia linfoblástica aguda de tipo B. En el laboratorio, además, también hay una línea de investigación en la que se centra en mejorar o desarrollar otros nuevos CAR-T que puedan ser más universales, en este caso, CAR-T frente a neuroblastoma. Bueno, pues como llevo diciendo, hoy llevamos hablando toda la clase, ¿no? Debe existir una conexión continua y buena entre el laboratorio y el hospital, entre los científicos de bata y los propios clínicos, para que eh, los resultados o los avances que se saquen de esas interacciones y de esos proyectos de investigación lleguen realmente a la sociedad, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. Otra cosa que también quería comentar, solamente la idea, que es bastante importante, es que no solamente en la investigación translacional es importante el propio proyecto, la obtención de los resultados y análisis de los mismos, que dan una publicación científica y el descubrimiento de algo. Es que el mercado tiene un papel muy importante en todo este desarrollo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque vamos a tener que proteger esos resultados, vamos a tener que promocionar esa tecnología, vamos a tener que negociar con las empresas para que eso se desarrolle y vamos a tener que comercializarlo, ¿no? Y entonces aquí, en este lado de la historia, el mercado tiene un papel pues decisivo, ¿no? Porque nosotros podemos desarrollar todo eso, pero que se quede eso en una publicación científica o que se utilice pues para casos pues muy específicos o de usos compasivos, pero que finalmente no va a tener el desarrollo que se necesita para que cuando la gente lo necesite pueda ser administrado por un médico o lo puedas comprar en la farmacia, ¿no? Entonces, eso también es una cosa que es muy importante tener en cuenta, ¿vale? Y nada, pues finalmente, como conclusiones y perspectivas, pues volver a decir que es muy necesario fortalecer la colaboración entre las distintas áreas, ¿vale? Se necesita mayor inversión en investigación translacional, que tiene que haber una actualización continua de los profesionales que están involucrados en llevar a cabo esta investigación translacional y que hay que tener una participación activa en redes de investigación. ¿Para qué? Para que al final lo que nosotros describimos en el bench, en el laboratorio, pueda llegar realmente al paciente, ¿vale? Que es la finalidad de todo esto. Y bueno, aquí os pongo pues referencias bibliográficas que me parecen interesantes. Eh, y si tenéis preguntas, dudas, comentarios, ya sabéis que me podéis escribir a esta dirección de correo. Y bueno, espero vernos en la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego.